Miren, señores, para ganar las elecciones no hacen falta encuestas. Así como decían los guaraguao, que no basta rezar para conseguir la paz. Resulta que el Partido Revolucionario Moderno, más allá de lo que las encuestas plantean, que si un 60, que si un 50 y pico largo, que si un 70, hay un tema y es que cada punto porcentual significa cientos de miles de votos que hay que salir a buscar. Como dicen algunos, son almas que hay que salvar. Esos puntos porcentuales usted tiene que llevarlos a las urnas para poder lograr colocar en el resultado su idea. ¿Qué resulta? Bueno, la concurrencia en el proceso electoral en un padrón que tiene poco más de 8.1 millones de participantes, resulta que es un factor que juega contra esa voluntad de alcanzar el 50 y tanto, 60, 70%, hasta el 100% del electorado. Y le pongo un ejemplo simple. Nayib Bukele, El Salvador, ganó con cuánto? Cerca de un 80% en el torneo pasado. Pero usted sabe cuánta gente fue a votar en el Ecuador, apenas cerca de un 40%. Es decir, que el Ecuador tuvo, a pesar de la expresión de un 80 y tanto por ciento, quizás sus elecciones más antidemocráticas de hace mucho tiempo porque tuvo poca participación y hubo una ausencia de legitimidad a partir de la cantidad de personas que validaron a Nayib Bukele como su presidente. O sea, cuando usted saca la proporción de votos, es probable que Nayib Bukele, a pesar de haber sacado un porcentaje mucho mayor que lo convirtió en presidente, resulta que la cantidad de votos pudo haber sido muy similar. Que lo importante es esa, La cantidad de cantidad de personas. votos, la cantidad de personas que confían en usted, que echan ese voto en la urna. Y explico razones. República Dominicana tiene una participación cercana al 70% en las elecciones presidenciales casi siempre. Es el histórico que hay en condiciones normales en República Dominicana de participación electoral. Eso implica que desde la era democrática que República Dominicana tuvo, contando del 96 en adelante, esa ha sido la costumbre, a excepción de 2020, que atribuido al COVID-19, las razones uno nunca termina de saberlas porque pueden ser variopintas, pero atribuido al COVID-19, apenas votó un 55% del electorado hábil para ese momento. Y a pesar de eso, Abinader obtuvo un 52.52, creo que fue la cifra exacta, o el porcentaje exacto que obtuvo el presidente, es decir, muy poco de margen por encima del 50%. Sin embargo, pudo gobernar y yo soy de los que he dicho que Abinader ha sido de las personas que más rápido ha aprendido a consolidarse en el poder. Claro. Para mí, el que más rápido lo ha hecho, reitero, del 96 hacia acá. Entonces, ¿qué Sobre sucede? todo sin ningún tipo de experiencia. Sí, 2.154.864 votos obtuvo Luis Abinader en 2020. 2.154.000. Recuerden esa cifra. ¿Cuál ha sido el presidente más votado en República Dominicana en su historia? El nombre de este señor es Danilo Medina Sánchez, un sanjuanero del Partido de la Liberación Dominicana, que se enchuchó 2 periodos. El segundo de sus periodos fue el que mayor votación alcanzó y logró 61.74%. Superó a Juan Bosch, que era precisamente el líder de la organización política a la que pertenece y la cual dirige. En 2016, 2.847.438 votos alcanzó en ese momento. 2.847.000, con la afluencia que le había hablado. ¿Qué resulta? Anótense ahí. 3.705.000 votos es aproximadamente lo que necesita Luis Abinader para alcanzar el 65% que repiten tanto sus acompañantes si el 70% de los dominicanos asiste a votar a las urnas en este torneo. Es decir, que si se acude a las urnas de forma ordinaria, como ha sido en República Dominicana, miren, anote lo que es imposible que el presidente Abinader saque esa cantidad. ¿Por qué? Porque él, en comparación a 2020, tendría que llevar el 70% más de las personas que llevó a votar por él en esa condición. Miren, y eso no hay forma de hacerlo. Él tendría que llevar 3.705.000 personas, a pesar de que las encuestas evidencien un factor, porque las encuestas son intención,
pero las elecciones son comprobación de esa intención. Muchas gracias, director, por la imagen. Puede bajar aquí. Y la comprobación de esa intención del voto se ejecuta a partir de procesos logísticos de movilización de personas, de desplazamientos, de ubicación y demás. ¿Es eso posible, señores? Eso es inviable. Estamos hablando de que el presidente tendría que buscar, por encima de su votación de 2020, 1.600.000 personas aproximadamente. ¿Y de dónde va a sacar 1.600.000 personas que vayan a votar ese día? Reitero, si la participación del electorado es próxima al 70%. Es decir, que a la oposición le conviene que la gente vaya a votar. Yo, siendo oposición hoy, basaría mi campaña en que la gente vaya a votar. No me importa de qué partido seas, ve a votar. Porque en la misma proporción en la que se incrementa la cantidad de personas que vayan a votar, es precisamente la imposibilidad de que Luis logre pasar en una primera vuelta. Ni con 65 ni con 50, que es lo que necesita más uno para ganar. Entonces, en ese contexto, ahí debe estar incentivada la campaña de la oposición. ¿Por qué? Porque hay un sesgo que se da, habitualmente hay un sesgo que se da, y es que cuando hay una parte del electorado que se siente desanimado y con poca posibilidad de ganar un proceso electoral, se amilana y se queda en casa. Y ese es un sesgo. Y dice, yo no voy a participar porque voy a perder. Y es precisamente lo que a base de percepción el PRM ha intentado colocar en el electorado para que así, de esa manera, esa gente se quede en casa. Y que quizás vaya 50% del electorado a votar. Porque si va el 50%, lograr un 65% para Luis en el torneo, necesitaría aproximadamente 3 millones de votantes, que es mucho voto, que es mucho voto, pero mucho más fácil que 3.7 millones, evidentemente. Entonces, por eso indico que la oposición, su llamado debe ser a votar, si quiere de alguna forma competir y sacar partido en este proceso electoral. Vota, no me importa qué partido seas, pero tienes que votar. Es el llamado que debe hacer. Entonces, este sesgo, ¿cómo se representa? Bueno, de lo que estamos hablando a partir de ahora es de que la abstención es el único beneficio que puede tener el electorado. Reitero, la abstención es el único beneficio que puede tener el electorado del PRM para dimensionar esa victoria en la particular, como lo plantea. Entonces, de alguna manera, esa debe ser la ruta de la oposición en esta etapa del camino. Porque usted hace memoria y dice, ¿dónde están más fácil los votos? ¿En los 2.8 que obtuvo Danilo en el 16 o en los 2.1 que obtuvo el PRM en el 20? Ya hay un referente ahí. Y aunque hay un voto que se va movilizando, ese voto nunca ha alcanzado 1 millón de personas. Imagínese 1.7, que es lo que necesitaría el gobierno. Imagínese 1.7 millones de personas, que es lo que necesitaría el gobierno. Entonces, no es un tema solo de recursos, es un tema de estrategia también, es un tema de colocación. Y yo reitero, el presidente Abinader ha sabido, ha aprendido de la política, así muy tranquilito, desde el gobierno. Reitero, el que más ha aprendido. Leonel perdió un año después, o su partido, porque él no fue el candidato. Su partido perdió un año después. Cuando yo decía en el 2016 que el PRM no era el 30 y tanto por ciento que había sacado, ¿usted sabe por qué yo lo decía? Era más de ahí. Porque había ese ánimo de desesperanza, de poca probabilidad de llegar al poder. Y mucha gente se queda sentada. Cuando yo dije en el 20 que Leonel no era el 5% que había sacado, el 8% que había sacado, 5, 8, ¿cuánto fue? 5%, no recuerdo con exactitud. Creo que fue un 8. 5 su partido, me parece. Cuando Leonel, yo dije que no era eso. ¿Saben por qué lo decía? Porque es que no había perspectiva de victoria. Y el leonelista o votaba por Luis y le prestaba ese voto para enfrentar a Danilo, que era el adversario de Leonel en ese momento, o sencillamente se quedaba en su casa. Cuando en ese momento también dije, Gonzalo Castillo está por encima, ¿por qué? Porque ahí se daba el caso inverso. Gonzalo Castillo no era ese 37% que sacó. Gonzalo era el ánimo
que el PLD entendía que victorioso se sentía. Por eso usted verá la diferencia en los resultados de 2020 en el PLD y los resultados de 2024. Porque hay un tema anímico. Hay un tema anímico, que es el tema que deben trabajar los partidos. Ánimo y estímulo a votar del ciudadano corriente. Si eso ocurre en esa dirección, miren, que la torta puede variar, no necesariamente porque vaya a ganar uno y a perder otro, que los resultados no serán los mismos que las encuestas arrojan. Si la abstención se hace presente, evidentemente la situación del PRM es una victoria hasta con el 70 que muchos plantean.